Continuamos en Diario de Cuatro. En la primera parte hablamos de la visita que ha concluido el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en República Dominicana, y recordar el tiempo, cómo se iniciaron esas relaciones, que comienzan con el caso de la Hispaniola desde 1492, cuando llega la primera misión de colonizadores a lo que es el territorio hoy de la República Dominicana. Y recordaba, o sea, volver atrás, todas las cosas que pasaron. Fíjate, las especies, muchas de las especies que nosotros conocemos, que tenemos hoy en República Dominicana y en Haití, porque fue la isla, plantas, por ejemplo el caballo, eso vino en el segundo viaje. En el segundo viaje, que fue en el que Cristóbal Colón escribió un informe que lo envió a los reyes de España el día 30, en un día como hoy, 30 de enero de 1494, dando cuenta de todo lo que había encontrado. Sí. Pero en ese informe también aparece la información, en el primer viaje, cuando usted ve la historia del primer viaje, las plantas que llegaron, trajeron plantas, animales, que comenzaron, por ejemplo, el ganado, traen reses para reproducir aquí en la isla de Santo Domingo. Y eso también parece importante para comprender por cómo llegaron estas especies a la isla de Santo Domingo. Y sobre todo ese vínculo que se inicia por gravedad, que es el de la lengua. Llegan, entre las cosas que ocurren es tomar y dar una lengua, que es la lengua que hoy le permite ser medio de expresión a los países iberoamericanos, el español. Y eso comenzó ahí. Entonces, recordar este viaje, porque ahí ya en ese viaje los colonizadores trajeron muchas de las necesidades que debían llenar y que vieron en el primer viaje. Y esto fue ese informe, Colón lo escribe ese 30 de enero de 1494. Y lo otro es Mozart. El día de hoy en Santiago también fue un día de mucha preocupación, porque Santiago estaba la ciudad muy dolida, porque el gobierno de la intervención de Estados Unidos, el día 30 de enero del año 1922, tomó la decisión de cerrar el periódico La Información. Y fíjese por qué usted dice, ¿y por qué? Que era el gran periódico de la época. Sí, y fíjate por qué. Los jóvenes nacionalistas hicieron una protesta y el periódico la reseñó. Eso molestó al gobierno de ocupación, cerró el periódico, pero la presión de la gente lo hizo cambiar la medida al poco tiempo. Mira, Tineo, tú sabes que dentro de las cosas buenas que trae el año, sí, hay buenas noticias para un cuerpo de servidores públicos a los cuales nosotros le tenemos mucho respeto, como a la mayoría de los servidores públicos del país, que es el cuerpo de bomberos. Sí. La República Popular China, el gobierno de la República Popular China, pues recién acaba de donar una cantidad considerable, sí, de camiones, bombas para el cuerpo, al 911. Sí, para el 911. El 911, que es uno de los programas más exitosos de la administración del gobierno, sí, del presidente Danilo Medina, que se está ampliando y que deberá, antes de cerrar durante este año y ya para el 20, estará cubierta prácticamente toda la, sí, geografía nacional. Un servicio de primerísima calidad, muy eficiente y muy bien valorada por la población. Entonces, el cuerpo de bomberos, que es uno de los estamentos que le sirve de base, de sostén, sí, a todo el servicio que ofrece el 911, que va desde servicios, sí, médicos hospitalarios, sí, hasta servicios de socorro, sí, y dentro de una prevención de seguridad. Una prevención, sí, de seguridad, sí, sí. Está lo de el cuerpo de bomberos, que de acuerdo a la ley municipal le pertenece su administración, sí, al gobierno local, a los gobiernos locales. Sí, sí. Pero aún así, con este programa, que es un programa nacional del gobierno central, como es el 911, sí, pues es una muy buena noticia el que ellos reciban, a través del 911, reciba un componente, sí, tan importante que le sirve de alguna manera de soporte a una contingencia que sobre todo en países como el nuestro hay que tener. Siempre hemos dicho eso y nos hemos quejado de la necesidad que tenemos de fortalecer, sí, los cuerpos de bomberos.
esas aceptaciones tanto en las grandes ciudades como en pequeñas comunidades de provincia, la importancia que tiene. Y viendo esta facilidad que viene a través de la República Popular China, yo pienso que eso abre la posibilidad de que las alcaldías aprovechen esas facilidades de los chinos y busquen mediante licitación la forma de procurarle unidades que puedan conseguir nuevos recursos, para las estaciones de bomberos a nivel nacional. Eso sería un elemento importante, adicional a ese excelente servicio que viene ofreciendo la administración a través del 911. 911 que hay que cómo han logrado una integración, porque ciertamente la colectividad que está incluida en el 911, me refiero Distrito Nacional, Santiago, la provincia de Monseñor Noel, la provincia de Peravia, por ejemplo, Monteplata, ya saben, por citar estos ejemplos, lo que implica cuando tienen una necesidad. Con la rapidez que se están respondiendo las llamadas, con el cuidado. Una cosa increíble. Otra cosa que la gente ha aprendido es que ha disminuido el número que la gente sabe que no debe venir a bromear con esto. Ha disminuido que eso, esto es muy serio. Pero mucho. Sí, que esto es muy serio. La cosa no hay el relajo. Y que estas unidades lleguen al 911 en buenas manos, porque eso asegura que se van a mover en los lugares donde hay más. En los lugares donde hay, exactamente. Es muy importante. Y sabrán colocarlo. Ellos sabrán colocarlo, claro porque sí. hay conciencia de eso. Nosotros estamos a la espera de Julio Ortega Tous, porque hay temas básicos. Yo particularmente tengo el deseo de que intercambiemos con Ortega, que no solo es economista, es sociólogo, pero también es una persona muy acuciosa y que le ha venido dando seguimiento a la situación, al entorno internacional. Y el entorno internacional está algo enrarecido. Hay situaciones no solo con Venezuela, hay una situación en toda América Latina, pero también hay una situación con Europa. Tenemos la situación del propio Estados Unidos y el caso de Rusia, el expediente Rusia y Trump, que eso también se mantiene vivo en la sociedad estadounidense. Se mantiene vivo. Tenemos el tema del comportamiento del petróleo, que ahí vimos que volvió a remontar un poquito y sigue colocado el que nosotros usamos aquí, el de referencia, el Texas, que se colocó por 53 y algo. Recuerden que hace poco teníamos un petróleo que llegó a estar muy por debajo hasta bordear los $39. Los $39. Y eso trajo como consecuencia que tuviéramos varias semanas de reducción de precios en los combustibles derivados del petróleo. Eso se ha revertido de alguna manera y ya tenemos 3 semanas de aumento en la mayoría de los combustibles derivados del petróleo. O sea, esos son componentes importantes. Y sigo con Julio Ortega y la necesidad que tenemos de que llegue, que tenemos el caso de lo que estamos hablando de la distribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza, ese informe del programa de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano en la República Dominicana, y esa posibilidad ya real de que nos encaminemos a una revisión del salario mínimo en el país con esa convocatoria del Comité Nacional del Salario para el día 22 de febrero, ya no en junio, sino en febrero, como lo habían reclamado, que se adelantara las centrales sindicales. Porque esa es la mesa, ahí se van a reunir en esa mesa. ¿Quiénes están? Están los trabajadores, están los empleadores y está el gobierno. Esto es importante. Eso es muy importante. Sí, porque ahí se puede, la decisión que se tome asegura el consenso. Vamos a darle otro chancecito a Julio a que llegue, y entonces vamos a ahí me permitimos dar una información que es importante. Son de las notas que pasan, pero que es importante dársela a la sociedad. Saben que ustedes han visto los casos de rabia humana que han preocupado con los registrados en la provincia de Pedernales. Bueno, Salud Pública, esto es importante, tiene disponible vacunas. O sea que si usted tiene su perro, su gato, usted puede llamar y averiguar y le van a indicar a cuáles centros usted puede ir y le colocan la vacuna gratis. Esto es importante para prevenir. Que a propósito, Pedernales, hay que preservarle. Ese tema hay que sacarlo de ahí. Ese tema hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo? Resolviendo el problema de Pedernales, de ese foco.
porque Pedernales, fíjense que ahora mismo es el centro de atención de grandes capitales que pudieran moverse al país a propósito de las posibilidades que tenemos ya del cuarto polo turístico, que va a tener uno de sus nichos fundamentales en el sur, precisamente en Pedernales. Y cualquier situación como esa de brote de rabia y ese tipo de cosas, eso de alguna manera lastima esas posibilidades. Así que vamos a prestarle, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo las autoridades de salud pública hacen un mayor empeño en tratar de erradicar de una vez y por todas esos brotes, esa epidemia de ahí, de esos brotes en Pedernales. No solo por la colectividad, por la comunidad de Pedernales, como la comunidad nacional, sino también por lo que eso significa en materia de, los controles, de imagen. Para y los controles, que no puede entrar un animal si tiene los requisitos sanitarios. Muy bien, muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos. Para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. En Estados Unidos hay un frío que pica. Sí. Terrible. Te pica. Una temperatura terrible, sobre todo en la parte de la costa. Sí, muy fuerte. Muy fuerte el frío que está haciendo en Estados Unidos. Aquí tenemos 2 o 3 días de unas llovenitas. Que ha sido muy oportuna para los que han decidido sembrar. Han caído muy bien esas lluvias. Para que tú veas, sin embargo, eso no se ha sentido en la línea noroeste. No. Sigue grave la situación de falta de agua en la línea noroeste. En la línea. Esto es importante para los que reciben el agua, que la administren bien, para evitar que se use de manera irracional, porque nosotros se agota ahí la fuente tan baja. Porque nosotros tenemos áreas, mira, es un frío terrible, señor, en Estados Unidos, pero aquí nosotros tenemos una muy buena pluviometría en esta área en el Cibao Central. Sí, que el Cibao Central. Villa Altagracia, Bonao, la pluviometría. La provincia de Monseñor Noel es parte de la provincia de Santiago. Es alta, pero sin embargo, la línea noroeste por mucho tiempo viene padeciendo los rigores de la falta de lluvia. Y entonces ahí viene el problema, porque esa es una zona donde no solo hay arroz, hay banano, la principal a no cosechar, a no sembrar arroz. Pero tenemos el caso del banano. Sí, que es la principal zona productora. Pero tenemos el caso del ganado. Sí. ¿Tú entiendes? Que amerita precisamente de agua por el asunto de los alimentos. Claro. Por suerte también los productores agropecuarios, sobre todo los de ganado, por ejemplo, las lagunas artificiales, se han ido preparando con sus lagunas y además con los alimentos han hecho un buen provisionamiento de alimentos, una buena provisión de alimentos en paca, lo tienen en especie de almacenes, y eso ha paliado un tanto los efectos terribles de esa sequía. Y la sequía es severa, es dura. Tuviste lo que nos pasó, tuvimos 2 años de una sequía fuerte, y los productores de cítricos, por ejemplo, de esa zona, no se han podido recuperar. Mandarina, limón, naranja, eso fue terrible, porque eso trajo como consecuencia también una mayor cantidad de ¿cómo se llama esto? Insectos. Sí, especies que estaban, porque no eran dominantes. Terrible. El caso de la ¿cómo se llama esta? Que ataca a la mosquita. La mosquita blanca. Que ha ocasionado también estragos. O sea, hemos tenido muchas dificultades con el asunto esto del clima y la sequía, pero sobre todo en esa línea noroeste. De ahí la importancia, y cuando uno ve situaciones como esta, lo comprende de manera más clara. ¿Por qué es tan importante ese programa de recuperación de las cuencas de los ríos? Porque todo el que esté en un área de influencia tiene que apoyar ese programa.
y convertirse en un vigilante. Sí, señor. Si usted ve que no están haciendo lo Mire, que el despacho tiene el listín ahí de los ríos sí, que se secan por falta de lluvia. por falta de lluvias. De manera es algo dramático. Y la tierra que se pierde, porque por es ejemplo, cuando esas cuencas deforestadas, de ahí la importancia del proceso de recuperación que se está llevando a cabo en puntos críticos, por ejemplo, en la provincia Independencia, en la provincia Barahona, toda esta zona de Pedernales, de apoyarlo. Y en la parte del Cibao, tierra que se ha perdido, cuando los ríos suben, si no tienen árboles, ya usted sabe, todo va al río y lo peor que se pierde tierra. Así es. De ahí que esto que vimos ahora con la sequía debe de nuevo reiterar el llamado para que todo el mundo esté atento y que haga su aporte todo el que pueda. Así es. Esto es muy importante. Así es. Mira, Tineo, hablábamos precisamente del entorno internacional y nos enfocábamos esta mañana en el tema de Venezuela, que tiene una gran importancia. El cuadro de Venezuela se sigue enrareciendo. Sí. Ya tenemos ahí un despacho de prensa que nos habla de posibles efectos inmediatos en materia de la agudización de la escasez. Claro, el desabastecimiento se va a agudizar porque el Departamento de Estado emitió una nueva nota ayer. Una nueva nota. Señalando, de nuevo retomando las decisiones del día 25. Bloqueo. Sí, un bloqueo. Incrementando el bloqueo prácticamente. Y señalándose un bloqueo. Un bloqueo criminal, porque es que no es solo, porque lo que se busca es, y lo dice abiertamente la administración. Que salga Maduro, esa es la posición de Estados Unidos. Para Unidos, sacar a Maduro, ellos han visto, tiene que ser sobre la base de constreñir aún más y de colocar en angustia permanente. Sí, que se agravan las condiciones al pueblo de Venezuela. Sí, terrible. Eso revela lo que nosotros decíamos, que esa administración de Maduro y el movimiento chavista todavía cuenta con una base social importante. Sí. Además de contar con una fuerza armada que no ha sido penetrada aún para ocasionar una división, tienen adición a eso una base social que es a la que se apunta ahora para tratar de incrementar los rigores del desabasto. Sí. En Venezuela. Que ahora con estas nuevas medidas se va a agravar. Algo terrible. Porque se cierran ventanas. Terrible, la idea es que no quede ninguna ventana abierta para Venezuela. Increíble lo que está pasando con ese pueblo. Mira, ayer hubo otra nota. Julio, bienvenido, Julio. Sí, tarde, ¿cómo te va? Tarde porque se me... Hablábamos fuera del aire, que eso es terrible. Sí, no, eso es terrible. Ayer estaba yo leyendo, después que nos vimos, que Venezuela le han incautado 9.000 millones de dólares. Sí. El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, no le entregó 1.200 millones de dólares en oro que tenían depositado allá. Y se calcula que la pérdida total con el cierre de las estaciones, de las refinerías de Citgo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que son propiedades de Venezuela. Son propiedades de Venezuela y de Rusia. Sí. Rusia tiene el 50% de las acciones de esa empresa, de Citgo. Eso va a causar una pérdida adicional de 11.000 millones de dólares más. Es decir, a Venezuela la han ahogado económicamente. Sí. La gente podría decir, no, es el gobierno de Maduro. Pero ayer estaba yo viendo un video de muchos que veo, de una persona que decía, bueno, un funcionario de los Estados Unidos, sí, es cierto, se va a quedar sin recursos y el pueblo va a sufrir aún más, pero es necesario para sacar a Maduro. Oye, eso. Sí, eso. Entonces, esto realmente es un acto criminal, de llevarlo a la Corte Penal Internacional. Eso es un acto de crueldad. Y la libretica amarilla que ayer enseñó el señor John Bolton. A propósito. Eso fue a propósito. Fue a propósito. Eso fue deliberado. Eso fue deliberado. Eso fue ningún descuido. Fue que no, eso fue para enseñarlo. 5.000 tropas en Colombia. Sí, y aparentemente se están concentrando tropas en la frontera colombo-venezolana de los Andes, en la ciudad de Cúcuta, del lado colombiano, y San Cristóbal del lado venezolano.
Eso sí es un error. Eh, Eso sería un error terrible. Supuestamente para hacer entrar, esa va a ser la excusa. Sí, el argumento de que ayuda humanitaria que anunció Mike Pompeo, creo que fue por $20 millones en alimentos y medicinas. Pero esa frontera la controlan los militares venezolanos. Esas son de las grandes contradicciones. No, Estados Unidos propicia un bloqueo para cerrarle toda posibilidad de abastecimiento a Venezuela y al mismo tiempo entonces se preocupa y dice que hay que llevarle alimento a un pueblo que está pero mira, todo ha sido un libreto. Esto no ha sido una casualidad, nada. Pero esto es insólito. Un libreto muy bien estructurado desde el fracaso de las negociaciones aquí, en República Dominicana. En Santo Domingo. Desde ese momento comenzó a implementarse este plan con acciones contra los intereses económicos de Venezuela primero, la supuesta ilegitimidad de esas elecciones, que no veo cuál fue la ilegitimidad, porque con esa misma Junta Central Electoral de Venezuela, la oposición ganó el año anterior la Asamblea Nacional, con el mismo método eleccionario. La pregunta que yo me hice fue la pregunta que tú te hiciste anoche. ¿Por qué el autoproclamado presidente no se proclamó en el seno de la Asamblea? En el seno de la Asamblea. Ese es otro punto. Y lo hace en un parque. Como decir la Lira aquí. Nadie habla de eso. Yo hoy me proclamo en la Lira. Sí, nadie habla de eso. ¿Y por qué? Esa observación me la hizo un venezolano. Eso es que no es del gobierno. Sí. Me dice, ¿tú sabes porque la proclamación no se hizo en el dentro del pleno. Dentro del pleno. De la Asamblea Nacional. Exactamente. ¿Tú sabes qué pasa? Ajá. Que es la información que tengo. La bancada mayoritaria de la oposición es del Partido de Acción Democrática, el viejo AD, de Carlos Andrés Pérez y entonces y Rómulo Betancourt. eso le resta legitimidad a esa autoproclamación. Porque no hubo una votación. No hubo tal votación. No hubo nada. Él se autoproclamó él. Sobre la base del desconocimiento de la comunidad internacional, de una parte de los Estados Unidos. Y el Estados Unidos y todo su seguidores. Esa es parte de la historia que no reseñan los medios. No, hombre, la mayoría de los medios, no hablo de los porque locales, la gente cuando uno dice hablo esto, de los medios internacionales. dice, que tú estás defendiendo a Maduro. Yo no estoy defendiendo a Maduro. No, a Maduro no, de ninguna manera. Yo no estoy defendiendo a Maduro, yo estoy defendiendo la lógica de análisis político. Es decir, no puede ser que le vengan a uno con esta patraña, porque es una patraña. Ahí andaba Vinicito Castillo Semán pidiendo al gobierno dominicano que expropie las acciones de PDVSA aquí. Es un disparate. En refinería. Es un disparate. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Un absurdo. Ellos que propiciaron venderse la PDVSA. Exactamente. Cuando Chávez. Por suerte el gobierno ha mantenido mucha prudencia, mucho tacto. Sí, pero ayer el foro de la Internacional Socialista se convirtió en un foro... Bueno, expulsaron a Nicaragua ayer de la Internacional Socialista. Esa fue una decisión. Ayer al Frente Sandinista. Al Frente Sandinista. Lo expulsaron ayer. El mundo anda al revés. Terminamos. Sí. Ay, qué lamentable. Tú deberías venir mañana y acompañarnos. Sí, yo podría venir, sí. Diario de 4. Sí, porque fue que tuvo una confusión. Sí, ojalá pueda venir. Bienvenido. Nos acompañe desde temprano. Sí. Muy bien. Hablamos mañana.